Ok. Entonces, vamos a analizar lo que es una introducción a las FPGAs. Vamos a revisar qué es una FPGA. Primero y antes de continuar, ¿de qué semestre son ustedes? A ver, digan yo los que sean de primero. Bien. Digan yo los de segundo, tercero, cuarto, quinto. Yo. Bien. Yo, Sexto, Yo, 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 séptimo, yo, 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 octavo, noveno. yo. Bien. Entonces, pues la mayoría se distribuye entre quinto y séptimo semestre y por lo tanto ya debieron haber cursado las materias de sistemas reconfigurables y su seminario y sistemas embebidos y su seminario. Por lo tanto, debieron de haber visto algún lenguaje de descripción de hardware, que sería o VHDL o Verilog. ¿Quiénes vieron VHDL? Digan yo. ¿Quiénes vieron Verilog? Digan yo. yo, yo, Ujú. Los que no vieron ni Verilog ni VHDL, ¿qué lenguaje vieron en reconfigurables? ¿O qué lenguajes vieron en reconfigurables? ¿No vieron ningún lenguaje en reconfigurables? Bueno, a ver, primero, ¿quiénes ya llevaron reconfigurables y su seminario? Que ya hayan cursado las dos. Digan yo. Yo, yo, Yo. yo, El seminario. Ok, Yo no he llevado el seminario. ok. Y los que ya llevaron la materia, o sea, la cátedra y o el seminario, si no vieron Verilog o VHDL, ¿qué vieron? ¿Cuál lenguaje vieron? programábamos en WinCouple nada más. Ok. ¿Alguien más vio alguna otra cosa? Yo la verdad no me acuerdo. Sé que la llevé con ustedes, la de configurables, pero hace como 3 semestres. ¿Reconfigurables? Sí. No, yo no doy reconfigurables. Yo solo doy reconfigurables para robóticos. ¿Es robótico usted? No, pero sí llevé esa clase con ustedes. Sí. Bueno, si llevaron la clase conmigo, eh, reconfigurables para robótica, ahí se ve C, o Embedded C o Micro C. En electrónica deberían de ver C y además deberían de ver VHDL al final. Por lo mismo de que veo que la mayoría no ha llevado VHDL en la materia, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el lenguaje para darles las bases necesarias para que puedan trabajar en el curso. ¿Sí? No se preocupen por eso. Ahora, Ya. ujú. Ahora, de los que sí vieron o VHDL o Verilog, ¿vieron FPGAs? Digan sí o no. Ujú. Ok. Bueno, entonces, pues también vamos a ver una introducción a las FPGAs. Primero, pues, ¿qué es una FPGA? ¿Sí? Las FPGAs son arreglos de compuertas programables en campo, por sus siglas en inglés, que es Field Programmable Gate Array. Se llaman, bueno, vamos a dividir el nombre en dos partes. Es Gate Array porque son arreglos de compuertas lógicas, en realidad son multiplexores, que yo puedo programar para que realicen ciertas funciones y emulen hardware, ¿sí? Emulen algunas, emulen compuertas o emulen sistemas de más alto nivel.
Y son field programmable porque el hardware, como la mayoría del hardware que nosotros manejamos, pues es derivado de equipo militar. Entonces, field programmable significaba literalmente programable en campo de batalla. ¿Sí? Las FPGA se diseñaron para ser actualizadas o reconfiguradas durante combate. De hecho, es una de las características que hacía a las FPGAs muy atractivas hace unos años. Eran las únicas o eran de las pocas tarjetas o los pocos sistemas que se podían reconfigurar al vuelo. Ahorita pues ya es muy común que ustedes puedan conseguir microcontroladores, por ejemplo, como el Arduino u otros similares, que ya traen su programador integrado y pues yo también puedo ya reconfigurar o reprogramar un micro al vuelo. Pero hace unos 15 años todavía era muy muy raro esto, incluso hace unos 10 años. Entonces, las FPGAs, entre los pros que tienen, aparte del que les mencionaba, es que combinan lo mejor de los circuitos ASIC y lo mejor de los circuitos, bueno, de los sistemas basados en procesadores. Ahora, los que ya llevaron reconfigurables y embebidos, pues ya deben de tener al menos una noción básica de microprocesadores y microcontroladores y de los sistemas ASIC. Para los que no lo tengan claro, ASIC o ASIC significa son las siglas de Application Specific Integrated Circuit o circuito integrado de aplicación específica. Es decir, un circuito ASIC o ASIC es un circuito que se hace para hacer una sola función, ¿sí? Es decir, todas las funciones que hace ese sistema o ese circuito las hace por hardware. Es decir, hace una sola función, va a hacer siempre esa sola función y nunca vamos a poder cambiar la función que realiza. Imagínense, por ejemplo, una calculadora. Una calculadora, pues si yo le saco el circuito integrado de una calculadora, es un circuito integrado de calculadora, no hace ninguna otra función. Si yo agarro un reloj digital y le saco el circuito integrado de un reloj digital, pues ese circuito integrado es solo un reloj digital, no puede hacer ninguna otra cosa. Eso es en un extremo, o sea, aplicación específica. Si nos vamos al otro extremo del espectro, tenemos lo que se llama aplicación general. La aplicación general pues son por ejemplo los procesadores o microprocesadores o microcontroladores, que son circuitos que pueden realizar cualquier función que yo les programe. Si los programo como una calculadora, son calculadoras. Si yo tomo ese mismo circuito y lo programo como un reloj, hace funciones de reloj. Si yo tomo ese mismo circuito y lo programo, no sé, como un GPS, va a funcionar como un GPS. ¿Sí se entiende estos dos puntos? O sea, los circuitos de aplicación específica y de aplicación general. ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Todo claro. Bien. Entonces, si se entiende eso, las FPGAs están a medio camino entre ser un circuito de aplicación específica y un circuito de aplicación general. ¿Por qué? Los circuitos de aplicación específica le ganan a los circuitos de aplicación general en el sentido de que como solo hacen una función y la hacen mediante hardware, son muchísimo más rápidos para ejecutar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque un circuito de propósito general o un procesador, por ejemplo, todo lo ejecuta mediante software, es decir, tiene un programa cargado y si yo le digo, por ejemplo, dime la hora, el circuito de aplicación específica pues literalmente tiene un oscilador interno que está moviendo unos registros. Esos registros están conectados a salidas digitales y yo estoy viendo la hora ahí. Sin embargo, un procesador tiene que ir al programa, acceder a la memoria ROM, acceder al conjunto de instrucciones, acceder al contador de instrucciones, revisar cuál es la instrucción en la que va, tomar esa instrucción, ejecutarla, guardar el resultado en memoria caché o scratchpad, luego pasar ese resultado a memoria RAM y desde memoria RAM dirigir ese resultado a los registros que se están mostrando en el exterior. Entonces, un programa de propósito específico o de aplicación específica siempre va a ser muy lento porque todo se está interpretando. Sin embargo, un circuito de aplicación un circuito general es muy lento porque todo se está interpretando. Un circuito específico, de aplicación específica, es más rápido porque todo se hace por hardware. Las FPGAs
como son en realidad arreglos de compuertas, o sea, son hardware, cuando yo las programo, en realidad no estoy metiendo un programa a la FPGA, lo que estoy haciendo es reconfigurar los arreglos de compuertas que la forman para simular o para hacer bloques lógicos. Entonces, mediante la, entre comillas, programación, modifico la estructura de hardware de la tarjeta. Sigue siendo más lenta que un circuito de aplicación específica, pero es mucho más rápida que un circuito de aplicación general, ¿sí? O sea, es más rápida que un procesador, más lenta que un circuito integrado de aplicación específica, ¿sí? Otra ventaja que tienen es que son bastante fiables. Como es una tecnología muy, muy sencilla, y es por la razón por la que era hardware de clasificación militar, las FPGAs, como es hardware muy sencillo, pues es casi imposible, por ejemplo, que se trabe una FPGA, a diferencia de un microprocesador que hay relativamente altas posibilidades de que en algún momento el programa lo bloquee o se sature la RAM o falle el contador o haya un error en algún lado, ¿sí? En las FPGAs es muy raro que se presenten estos problemas. Además, las FPGAs consumen muy pocos recursos, ¿sí? Eléctricamente son bastante eficientes y son relativamente rápidas. Además de que permiten el prototipado rápido. Esto significa que yo puedo agarrar una FPGA, programarla, probarla. Si no me gusta, la tomo, la vuelvo a programar ahí mismo y sigo haciendo pruebas. Y pues lo que les mencionaba hace rato, que se pueden actualizar en el campo de aplicación. ¿Cuáles son las contras que tienen las FPGAs? En primer lugar, ya dijimos que son más rápidas que un procesador, pero siempre van a ser más lentas que un circuito ASIC. Y aunque consumen menos energía que un procesador, siempre van a consumir más energía que un circuito ASIC. ¿Se entiende esto? Sí, profesor. Bien, continuamos. Entonces, ¿cómo funcionan? Son dispositivos reprogramables que van a permitir escribir un sistema digital utilizando lenguaje HDL, ya sea Verilog o VHDL. Para la materia vamos a usar nosotros VHDL. Y cuando se programa la tarjeta, sus conexiones internas cambian físicamente. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Una vez que se sintetiza el código que yo voy a cargar en la tarjeta FPGA, se carga en la tarjeta de FPGA y se alteran las listas de nodos de transferencia o los registros que componen la tarjeta. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Ahora, ¿para qué sirve una FPGA? ¿Cuáles son las aplicaciones de la FPGA? Lo que les mencionaba ahorita de emulación de hardware. Una aplicación lúdica, por ejemplo, para las FPGAs son las consolas que han salido en los últimos años que emulan hardware de consolas antiguas. No sé si alguien conoce la consola que está en la imagen o alguna otra consola de la serie NT. Bueno, si no las conocen, la consola que tiene en la imagen es un dispositivo que emula un Super Nintendo. ¿Sí? Emula un Super Nintendo, ustedes le cargan un cartucho de Super, lo lee y lo ejecuta como si fuera un Super Nintendo. Esta consola obviamente pues no tiene nada del hardware de un Super Nintendo. ¿Alguno de ustedes ha jugado con emuladores? Diga yo. Sí. Uh-huh. Entonces, un emulador en computadora va a tener siempre un problema que no tiene el emulador en la FPGA. Como la computadora es un circuito de propósito general, el emulador lo que está haciendo es interpretar tanto la ROM, o sea, la imagen del cartucho del CD que están cargando, como interpretar el hardware que debería de interpretar ese código. O sea, está interpretando un intérprete o emulando un intérprete. Entonces, en las computadoras pues siempre va a ser más pesado emular cualquier consola porque tengo que cargar los datos del cartucho del CD. Tengo que leer las instrucciones, interpretar las instrucciones, pasárselas a mi emulador del hardware de la consola, interpretar lo que hubiera hecho el hardware de esa consola, regresarle eso al usuario, comunicarme con el ROM del CD o del cartucho, etcétera, etcétera. En cambio, en una FPGA yo
emulo literalmente el hardware del Super Nintendo. Y lo que va a pasar pues es que mi cartucho va a asumir que se está comunicando con un Super Nintendo y yo no voy a ver, yo voy a ver el funcionamiento de la consola casi casi como si fuera en tiempo real en el hardware original. De hecho puede que hasta más rápido, ¿sí? Si ustedes abrieran esta consola, adentro lo que se encontrarían es esto, ¿sí? Se encontrarían esta PCB que ahí arriba de donde está el puerto del cartucho, un poquito a la derecha van a ver un circuito integrado cuadrado que dice Altera y me dice que esta es una tarjeta Ciclón 5, ¿sí? Las tarjetas Ciclón 5, si mal no recuerdo, salieron en 2013. Entonces, esta consola, a pesar de ser nueva, utiliza una FPGA de hace 7 años, de hace 8 años casi, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es una FPGA barata y para emular un hardware como el de un Super Nintendo, pues no necesito en realidad mucha potencia, ¿sí? Cuando hablamos de FPGA. ¿Alguien de ustedes ha usado Raspberry? No, yo no. ¿La conocen? Una vez sí, Sí, O sea, los que ubiquen la Raspberry digan yo. yo. yo, Ujú. Yo. Ujú. Bien, dentro del mundo de los hobbyistas de la Raspberry, pues es muy común que instalen emuladores en la Raspberry. ¿Y cuál es el problema? Que a pesar de la Raspberry, aunque estemos hablando del modelo 4B, que es el más reciente, para ese modelo el Super ya le empieza a costar trabajo. De hecho, el Nintendo 64 no se puede emular todavía bien en Raspberry. ¿Por qué? Por lo que les decía, como la Raspberry trae un procesador, es un proceso muy complicado y muy pesado al hacer la emulación. Y estamos hablando de una tarjeta que salió este año, bueno, el año pasado, en el 2020. En cambio, con una FPGA de a lo mejor $2 o $3 de hace 7 años, yo puedo emular perfectamente un Super Nintendo. Entonces, ahí está una aplicación, emulación de hardware. ¿Cuáles otras aplicaciones hay? Por ejemplo, aplicaciones médicas. Uno de los usos que se le dan más comúnmente a las FPGAs, ya hablando del mundo industrial o del mundo de la tecnología en general, son aplicaciones de procesamiento de datos. Y una de esas aplicaciones es en máquinas de resonancia electromagnética o máquinas de ultrasonido. ¿Por qué? Porque el procesamiento de datos es una labor computacional muy pesada. Entonces, un procesador se tardaría mucho tiempo procesando los datos que le está enviando, ya sea un sensor ultrasónico o un sensor electromagnético, para convertirlos en imágenes. En cambio, una FPGA o un banco de FPGAs pueden hacer ese procesamiento de manera rápida, eficiente y barata, ¿sí? Por ejemplo, una máquina de ultrasonido, si ustedes la abren, adentro lo que van a ver son bancos de tarjetas FPGA que están trabajando en paralelo. Y son FPGAs de la serie Ciclón 3, ¿sí? Que la Ciclón 3, si mal no recuerdo, es del año 2007. Es decir, son tarjetas de hace 13 o 14 años. Y de nuevo, o sea, si ustedes revisan equipos de ahorita, traen tarjetas todavía de este tipo. ¿Por qué? Pues porque son funciones que la FPGA hace sin problemas, aunque sea hardware viejo, y que si lo tratáramos de hacer en una computadora necesitaremos un montón de recursos. ¿Qué otras aplicaciones hay? Digan yo los que tengan Twitch. Yo. yo, Yo. Ujú. Digan yo los que vean videos de Twitch aunque no tengan cuenta. Yo. 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 Ujú. Twitch es, si no fue la primera, que según yo sí fue la primera, es una de las plataformas de contenido multimedia que más o ha hecho un uso extensivo de las FPGAs de forma más notable. Twitch, cuando empezó a funcionar, se enfrentaba a un problema muy serio. Cuando ustedes hacen un stream de juegos, bueno, ¿quién de ustedes ha hecho stream de un juego en tiempo real? O sea, live streaming. Yo. 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 Ujú. Cuando ustedes hacen el stream de su juego, hay un problema muy grande, que es ustedes están transmitiendo, o sea, no es directo hacia sus fans. O sea, el stream no se hace en su computadora ni en la computadora de sus fans. El stream se hace transmitiendo ustedes sus datos de juego
hacia Twitch y Twitch los transmite hacia quienes están conectados a su stream. ¿Por qué? Porque si ustedes intentaran hacer el stream en su computadora, o si Twitch intentara hacer el stream o procesar el stream con CPUs, sería muy lento. El proceso de convertir sus datos de juego, o sea, los datos del videojuego que están jugando, en video es un proceso que necesita codificación de video bastante pesada, y sobre todo si la están haciendo en tiempo real. Si intentaran hacer esa codificación de video en una CPU, o sea, en un procesador, lo más que les daría a lo mejor serían 4 cuadros por segundo si estamos hablando de un procesador de mediano pelo o de uso común. ¿Sí? No sé si alguna vez han intentado hacer stream, por ejemplo, aquí a través del Meet o a través de Zoom. No. Sí. No. ¿Cuál es el problema para los que sí lo han hecho cuando intentan hacer el stream a través de Meet o de Zoom? Se ve terrible. Ujú. Tienen dos problemas. Primero, la resolución. Para procesar los datos, las plataformas les van a bajar la resolución a 320 o a 480. Y en segunda, pues se ven 2, 3, tal vez 4 cuadros por segundo si les va bien, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en la imagen, porque es un proceso intensivo. Cuando nosotros hacemos stream, gran parte del procesamiento de la codificación se hace dentro de nuestras computadoras. Entonces, si usáramos una CPU, lo más que podrían aventar serían 4 cuadros por segundo. Entonces, Twitch lo que hace es dice, ok, entonces en lugar de utilizar CPUs, voy a utilizar FPGAs para hacer la codificación del video. Y utilizando FPGAs, logran ellos hacer una codificación donde en los live streams pueden pueden producir o entregar hasta 120 cuadros por segundo a Full HD. Si ustedes trabajaran en Twitch, lo que encontrarían en sus data centers son servidores como los que ven en la imagen, que en realidad no es un servidor, es un data center, que todos esos cuadritos que se ven ahí pues son FPGAs y están haciendo la codificación del video en tiempo real. En específico, estos data centers de la compañía Aupera usan FPGAs de la compañía Xilinx. O sea, Aupera nada más compra las tarjetas y arma los data centers. Cuando ustedes revisen un poquito del mundo de las FPGAs, se van a encontrar que hay dos marcas primordiales. Así como si fueran tarjetas de video para computadora y hubiera Nvidia y AMD, en el mundo de las FPGAs son Xilinx y Altera. Xilinx se especializa sobre todo en lo que es procesamiento multimedia y Altera se especializa en lo que es el procesamiento de señales, pero ambos caminan para todos lados. ¿Qué otra cosa o dónde más se utilizan las FPGAs? Netflix fue hasta donde sé, igual tengo los datos mal, pero hasta donde sé fue la primera plataforma de streaming de video, o sea, de contenido multimedia, no de streams de videojuegos, que utilizó FPGAs. Digan yo los que tengan Netflix. Yo. Yo. Ujú. Ahora, digan yo los que, aunque tengan Netflix, se metan, por ejemplo, a Cuevana o a Repelis o a Anime FLV. Yo. Yo. Ujú. Son dos modelos, actualmente son dos modelos diferentes, por ejemplo, el de Netflix y el de, vamos a decir, Cuevana. Antes Netflix utilizaba el mismo modelo que utiliza Cuevana, que es, pues básicamente yo agarro una película, la guardo en una computadora, que es un servidor multimedia, y pues esa película la distribuyo cuando la gente se conecta para ver la película en mi página, que en realidad no son servidores de Cuevana, o sea, son servidores prestados de otros lados. Muchas veces son páginas rusas o chinas. Pero tienen tal cual, tienen las películas guardadas en servidores, y si yo quiero ver la película, pues lo que va a pasar es que ese servidor se conecta, empieza a transmitirme los datos de la película y yo veo la película. Los que tengan Cuevana, los que usen Cuevana, Anime FLV o Repelis o alguno de estos, ¿qué es lo que pasa cuando
van a ver una película y hay mucho tráfico de internet, bueno, ahí está saturado el tráfico de internet o los servidores están saturados, pues que le dan play y luego le dan pausa y van y se toman un refresco, ven que les dejaron de tarea, regresan, le dan play a la película, avanza 5 minutos, se pausa porque pues se saturó otra vez, le dan pausa, se regresan, vuelven a tomarse alguna otra cosa, siguen viendo su tarea, regresan a ver la película otros 5 minutos y así, o dependiendo de su ancho de banda. Esto sucede pues porque transmitir una película o el contenido de una película, por ejemplo, Full HD por internet, pues es pesadísimo. De hecho, en la mayoría de estos sitios, pues el contenido está, si les va bien, aunque diga Full HD y aunque diga 4K, si les va bien está a 720p. Usualmente está a 560 o a 480. Netflix antes tenía este mismo modelo, entonces se enfrentan a un problema cuando intentan o cuando quieren transmitir contenido en 4K. La primera serie que transmite o el primer contenido que se transmite en 4K por internet fue la segunda temporada de House of Cards. Entonces, para poder transmitir video sin ocupar tanto ancho de banda, o sea, siendo eficientes en el ancho de banda, pero manteniendo una calidad, o sea, yo quiero gran calidad, pero pequeño tamaño en el video, lo que hace Netflix es que ellos utilizan igual data centers, sí, nada más que estos son de la compañía NG Codec, eh, y estos data centers, así como los de Twitch, adentro traen FPGAs de la compañía Xilinx, ¿sí? Nada más estos son data centers diferentes. Estos en lugar de transcodificar datos de juego a video, transcodifican video a video. Así, Netflix solo guarda, digamos, un archivo maestro, es decir, tiene, por ejemplo, a lo mejor 10 copias diferentes en 10 servidores diferentes de una película en 4K. Y si yo me conecto y quiero ver la película en Full HD, pues no tienen ellos que tener una copia en Full HD de la película. El servidor comprime la película en Full HD y me la envía, o la comprime en 4K y me la envía, o la comprime en 480 y me la envía, ¿sí? Para hacer esta compresión se utiliza el códec H265, que ahorita es, entre comillas, relativamente nuevo en la escena de la codificación. No sé si alguien ubica lo que sea un códec H264. No. El, el códec H264 es con el que están codificados la mayoría de los archivos MP4, ¿sí? El códec H265, ya hay por ahí algunos videos que dicen MP5, que en realidad son videos MP4 pero codificados con el códec H265. El códec H265 era tan pesado que solo lo podían utilizar las FPGAs. Ahorita ya existe en computadoras, o sea, una computadora ya puede codificar video en H265. Si alguna vez se encuentran ustedes la opción para cualquier cosa, si pueden codificar un video en H264 o H265, se van a fijar que si lo codifican en H265, su video resultante va a pesar la mitad de lo que pesaría en H264 o incluso hasta 10 veces menos. Esa es la ventaja de este códec, me permite tener archivos pequeños de gran calidad. No sé si alguien alguna vez, ya ahorita ya no suena, pero se encontraban por ahí animes, los que hubieran visto animes, dependiendo de qué tan weeaboo sean o de qué tan friki sean, se encontraban anime que decía codificado a 10 bits. A alguien le tocó, o películas en general que sean codificadas a 10 bits. No, profe. Ok. Si alguna vez encuentran eso, pues son videos que están codificados en H265, ¿sí? ¿Dónde más se utilizan las FPGAs? Alguien de ustedes, digan yo los que tengan un dispositivo Echo o un Google Mini o un Google Home o un Google Nest. Yo. Ujú. Ahora, digan yo los que tengan, los que utilicen Siri o el asistente de Google o Cortana. Yo. Ujú. Adentro de, si ustedes agarraran un dispositivo Echo de Amazon y lo abrieran, lo que se encontrarían pues sería algo similar a esto, ¿sí? ¿Qué traen estos dispositivos adentro? FPGAs. ¿Y para qué traen estas FPGAs? Pues para procesar los comandos de voz que le están dando
al sistema. Parte del procesamiento se hace in situ, o sea, dentro del dispositivo. Parte del procesamiento se hace en un servidor remoto. Pero pues, la FPGA lo que está haciendo es procesar el audio. Es decir, cuando ustedes le hablan al dispositivo, la FPGA toma el audio, lo filtra, se adapta a su voz, quita el ruido de fondo, identifica las palabras, ¿sí? Hace un montón de procesamiento que no se podría hacer si estos dispositivos pues utilizaran, por ejemplo, un procesador. Ventajas de esto, pues, que de hecho Amazon tiene una versión libre de Alexa. El asistente que está instalado dentro de los Echos es Alexa. Y Amazon tiene o publica Open Alexa, que es una versión libre de Alexa. Ustedes pueden bajar Open Alexa, cargarla en cualquier FPGA, obviamente una FPGA que lo soporte. Y ustedes pueden hacer su propio dispositivo Echo casero y lo pueden programar y lo pueden modificar. De hecho, la imagen que vemos ahorita en la diapositiva es una FPGA específica para usar Open Alexa. Esta usa una FPGA de la compañía Atmel. ¿Sí? Ok, ¿dónde más se utilizan los FPGAs? En visión artificial. ¿Sí? En visión artificial se hace el procesamiento de datos, a veces en tándem con una GPU. Y pues una de las aplicaciones que tiene el procesamiento de imágenes es para la conducción autónoma. En la imagen estamos viendo un sistema, un automóvil de la compañía Ford, todavía es un prototipo, que está intentando implementar la conducción autónoma, que todavía es un reto de diseño. ¿Alguno de ustedes conoce la compañía Tesla? Sí. Sí. Bien, y ubican los vehículos, bueno, es lo único que producen, pero ubican los automóviles de Tesla. Sí. Bien, estos vehículos de Tesla lo que utilizan es un tándem bueno, ya no, pero lo utilizaban, un tándem de FPGAs con una tarjeta, con una tarjeta GPU. De hecho, las tarjetas GPU que utilizaba Tesla eran tarjetas Nvidia. Obviamente no eran tarjetas de videojuegos, eran tarjetas específicas para el procesamiento de imágenes. Y Tesla es la compañía que le lleva más ventaja a las demás, porque si se fijan en la imagen, el vehículo tiene dos torretitas arriba, esas son torretas de LiDAR o radar láser. O sea, tiene unos láseres que están dando vueltas y están mapeando el entorno. Casi todas las compañías que están tratando de implementar conducción autónoma lo hacen mediante LiDAR. Tesla le lleva un montón de ventaja a estas compañías porque Tesla lo hace únicamente con cámaras, es decir, solamente con procesamiento de imágenes ellos hacen la conducción autónoma. ¿Sí? Un poquito también utilizan algunos sensores ultrasónicos, pero pues es mínimo. Entonces, ahí está otra aplicación para las FPGAs. ¿Sí? De hecho, Nvidia tiene su propia, déjenme ver si la encuentro. Nvidia tiene su propia tarjeta para conducción autónoma que ustedes pueden comprar. La tarjeta que estamos viendo en la imagen es una tarjeta que hace la compañía Xilinx, se llama Sync la tarjeta y está pensada para conducción autónoma. Es decir, ustedes pueden comprarse esa tarjeta, hacerle su software y ustedes pueden hacer su propio vehículo autónomo. Voy a dejar de presentar la diapositiva y voy a presentar una pestaña. ¿Sí se ve la pestaña? Sí. Bien. En esa pestaña lo que estamos viendo es la página de conducción autónoma de Nvidia. Y pues ahí tienen el software y de hecho esta que se ve en la imagen es la tarjeta que ustedes pueden comprar. Ahí tiene los puertos para conectarla al vehículo. Y ustedes pueden armar su propio vehículo de conducción autónoma simplemente comprando la tarjeta. Y obviamente necesitan hardware especial, pero pueden comprarse su Nvidia Drive AGX y pueden convertir cualquier vehículo en autónomo. ¿Sí? Eso es lo que pueden hacer. O sea, esos están disponibles a la venta para cualquier persona.
El Orin, no. ¿Cuál era la que utilizaba Tesla? No me acuerdo cómo se llama el modelo que utilizaba Tesla, pero no es estas pues ya son más nuevos. Entonces, estas que son, pues esta tarjeta es un tándem de una FPGA con un GPU que están procesando video, ¿sí? Entonces, esto es para que se den una idea de lo avanzado que está todo esto y de las muchas aplicaciones que tienen las FPGAs. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Cuánto suele costar una de esas? Las tarjetas de Nvidia, no sé. A ver, más información. No creo que venga el precio. Creo que estas para que les den precio deben de cotizar las kit de desarrolladores. Ah, creo que la Pegasus es la que utilizaba Tesla, pero no me hagan mucho caso. Xavier. Y downloads, detalles, how to get it. Ajá, solo si su universidad o compañía tiene algún acuerdo, al menos para esta tarjeta. Tarán, tarán, tarán. Sí, creo que no va a venir el precio aquí. O sea, tendrían que llamar ustedes para que les hagan la cotización. Pero pueden conseguirse la tarjeta, o sea, la pueden comprar ustedes sin problemas. Déjenme ver si la encuentro. Nvidia Drive AGX Price. Yo estoy viendo una que están como en $320. Sí, es más o menos lo que me está saliendo ahorita. Ah, la Jetson es de las primeras que salieron, sí. La, la Jetson es una anterior a la que estábamos viendo, la AGX. Y sí, dependiendo del modelo, de las capacidades que busquen, salen entre 3,000 y 20,000 pesos. Sí, y de hecho están en Amazon, la pueden comprar en Amazon. Sí, sí es... Sí, creo que sí. Bueno, para que se den una idea pues de lo que les costaría a ustedes volver un vehículo autónomo. ¿Alguna otra pregunta? No, todo claro. Bien. Entonces, esas son las aplicaciones de las FPGAs. Ahora les voy a dar un descanso porque ya vimos un montón de contenido. Les voy a dar un descanso de... ¿Qué hora es? Las 4:10, 4:09. Les voy a dar de aquí a las 4:30 para que formen los equipos con los que van a trabajar aquí en el semestre. Acuérdense, máximo 6 personas. Vayan, cómanse algún refrigerio. Regresamos y seguimos con la clase. Ya nada más falta ver así también una introducción, pero al lenguaje VHDL. Entonces los veo aquí a las 4:30. Si quieren desconectarse, adelante. Yo voy a terminar la grabación justo ahora para que utilicen aquí el Classroom, bueno, el Meet. Y pues adelante, formen los equipos, desconéctense si quieren. Nos vemos aquí a las 4:30 otra vez. Bien, y continuamos. Ok. Nos quedamos en... terminamos de ver por fin lo que es la introducción de las tarjetas FPGA. Y bueno, en esta sección, en esta parte, vamos a ver ahí está. Déjenme presentar. Y listo. Bien, vamos a ver una pequeña introducción al lenguaje VHDL porque veo que la mayoría no lo conoce. Vamos a ver historia del lenguaje, la estructura básica, cómo definimos puertos de entrada y salida, tipos de datos, operaciones lógicas y casos para análisis.
Lo que vamos a ver en estos momentos lo pueden encontrar en el libro de Brian Milley, en los capítulos 2, 3 y 4, las páginas de la 11 a la 38. Suenan a muchas páginas, pero pues en realidad son un montón de imágenes. La idea es que ustedes puedan enlistar las secciones básicas de un archivo VHDL y puedan definir la sintaxis básica del lenguaje. Entonces el lenguaje, así como las tarjetas FPGA, pues lo inventa el Departamento de Defensa. Y en realidad, VHDL es la contracción de las siglas VHSIC-HDL, que es Very High Speed Integrated Circuit Description Language, o lenguaje de descripción para circuitos integrados de muy alta velocidad, nada más que se contrae como VHDL. Se inventa en realidad en 1979 y se oficializa hasta 1983 como un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos para facilitar la documentación de hardware electrónico. Originalmente el lenguaje no tenía ningún uso, o sea, no había nada que lo compilara, ni se podía simular, ni sintetizar. Lo que pasa es que el Departamento de Defensa pues tiene que documentar el hardware de sus equipos y pues hacer un documento que diga si la entrada tal está a tal nivel, la salida tal hará esto, siempre y cuando se encuentre en el estado fulano. Es muy lento y estaban de moda unas cosas que que eran relativamente nuevas, tenían un par de décadas de existir, que se llamaban lenguajes de programación. Entonces el Departamento de Defensa ve que los lenguajes de programación tienen la ventaja de que si yo conozco la sintaxis, transmiten un montón de información con muy poco texto. ¿Sí? Entonces se inventan un lenguaje que en realidad nada más es para documentar hardware, no tiene ninguna aplicación real. El lenguaje se libera en 1983 y la IEEE es la que se encarga de tomarlo, estandarizarlo y pulirlo un poco. Y para 1987 se da la primera versión libre y abierta de lo que conocemos hoy como VHDL. Las empresas toman este lenguaje y comienzan a utilizarlo para eh, empezar a simular hardware y empezar a documentar hardware. Una de las empresas que lo utiliza todavía hoy muchísimo es, por ejemplo, Intel. Intel, cuando hace diseños de procesadores nuevos, pues no va y fabrica 1 millón de esos procesadores para ver si funcionan. Lo que hacen ellos es utilizan una descripción del procesador que van a hacer, que está en lenguaje VHDL o Verilog, la cargan a una FPGA y como lo que mencionamos, la FPGA emula el hardware. Yo conecto esa FPGA a un sistema computacional y la FPGA va a funcionar como si fuera el procesador, ¿sí? O al menos se va a asimilar bastante al funcionamiento del procesador. Entonces el prototipado es una de las ventajas que me da o de las funciones que tiene el lenguaje VHDL. ¿Para qué se utiliza? Pues para lo que les mencionaba hace unos momentos, para modelar y documentar sistemas digitales, para verificar circuitos o sistemas mediante simulaciones y para sintetizar circuitos desde modelos. Esas son las funciones básicas del lenguaje. Ahora, el VHDL pues me sirve para hacer modelado y documentación mediante descripciones. Es decir, yo puedo tomar hardware y lo puedo describir en un archivo de VHDL, pero también puedo tomar un archivo de VHDL y hacer una versión simulada o emulada del hardware que está describiéndose ahí. Es decir, es bidireccional esto. Puedo pasar hardware real a archivos de texto VHDL y puedo convertir esos archivos de texto VHDL en hardware real. Ahora, ¿cuál es la estructura básica de un archivo VHDL? La estructura básica, pues son 3 partes. Los archivos de VHDL constan de lo que son cabeceras, entidad y arquitectura. Son las secciones básicas de un archivo VHDL. Las cabeceras es donde declaramos las bibliotecas de funciones que vamos a cargar y los paquetes de esas funciones que vamos a cargar. ¿Sí? Ahí es donde va a suceder todo esto.
Ahora, ¿sí me escuchan todos? Bien. Sí. Sí, profe. ¿Perdón? Ok. Bien, entonces continuamos. Ahora, las bibliotecas, pues es donde están configuradas mis funciones, por ejemplo, mis funciones lógicas, las funciones aritméticas, las funciones de enteros con valores flotantes, etcétera, etcétera, etcétera. Esas bibliotecas, además de cargarlas, tengo que especificarle al sistema cuáles paquetes de la biblioteca voy a utilizar. No es, por ejemplo, como en C, donde si cargo una biblioteca, automáticamente ya tengo todas las funciones disponibles. En VHDL hay que cargar la biblioteca y especificar qué paquetes de esa biblioteca voy a utilizar, además de que puedo yo especificar qué partes de los paquetes voy a utilizar. La sintaxis es la que vemos en la diapositiva, donde usamos el comando library, el nombre de la biblioteca, use, y decimos el nombre de la biblioteca, punto, el paquete que voy a utilizar, punto, las partes de ese paquete que voy a utilizar. La biblioteca que siempre, siempre, siempre vamos a utilizar, no importa lo que pase, es la de la IEEE. Y el paquete que siempre, siempre, siempre vamos a utilizar, no importa lo que pase, es el de STLogicon 64, es decir, el paquete de funciones lógicas estandarizadas revisión 1164. ¿Y cuáles partes del paquete? Todas. Por eso vamos a utilizar el punto all. Ahora, eh, vamos a ver cómo se describe una entidad. Yo sé que ahorita se van a revolver, ¿sí? Pero necesitamos ver esto y ya que veamos los primeros casos, se les va a aclarar mucho más cómo utilizarlos. La entidad, que es la segunda parte de mi archivo, se empieza a describir con el comando entity, espacio y el nombre que le voy a dar a mi entidad. Luego uso el comando is y comienzo a describir los puertos de mi entidad. La descripción de la entidad es lo que se conoce como la caja negra, lo que les mencionaba, donde solo voy a mencionar los puertos que tiene el sistema, pero no sé lo que contiene adentro o lo que hace. ¿Sí? La sintaxis para definir un puerto es el nombre del puerto, dos puntos, la dirección del puerto y el tipo de dato que carga ese puerto. Además, la entidad se debe cerrar con el comando end y el nombre que le haya dado yo a mi entidad. Ahora, los puertos pueden ser de cuatro tipos: de entrada, salida, bidireccionales y buffers. Los que nosotros vamos a utilizar aquí en la clase pues son nada más los de entrada y salida, porque vamos a hacer sistemas muy básicos, ¿sí? Pero hay esas cuatro opciones. Los tipos de datos pueden ser de dos clases: bit, donde yo a las señales que declare como bit solo les puedo dar valores 1 o 0, y stdlogic, donde a las señales que declare les puedo dar valores 1, 0, no inicializado, desconocido, alta impedancia, valor intermedio débil, 0 débil, 1 débil y no me importa, que es el guión. ¿Cuáles son las operaciones lógicas que nosotros tenemos disponibles? Pues una vez que cargue el paquete stdlogic, tengo las opciones para, bueno, tengo los comandos para utilizar las funciones lógicas básicas, que son la NOT, AND, OR, XOR, NAND, NOR y XNOR. ¿Y cómo se utilizan? Pues como cualquier operador aritmético. Por ejemplo, en el caso de la NOT, voy a especificar el comando NOT y entre paréntesis el valor al que le quiero hacer la inversión lógica. Para hacer el operador AND, pues voy a utilizar cualquier arreglo de señales o de variables. Y pues uso el operador AND como cualquier operador aritmético, nada más que estos son operadores lógicos. Ahora, yo sé que ahorita no se entiende. Vamos a ver un caso. Vamos a describir esa compuerta que tenemos ahí. Vamos a describir esa compuerta. Déjenme cerrar esto. Ahí está. Ok, vamos a escribirla. Como ahorita no tienen ustedes instalado el software de edición, yo voy ahorita a usar nada más un editor de texto. ¿Sí? Vamos a describir esto. Y para describirlo, pues déjenme dejar de presentar la ventana y voy a presentar la pantalla. Toda una pantalla. Pantalla 2.
y compartir. Y ahí está. Ahí está mi compuerta. Muy bien. Entonces, vamos a hacer ejercicios. Ok, vamos a hacer esta compuerta. Entonces, para hacer un proyecto, pues primero hago mi carpetita del proyecto. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo le puse yo aquí de nombre a esta compuerta? Díganme. Entonces, así le voy a poner acá, como uno. Y voy a crear un archivo y se va a llamar igual que mi compuerta, ¿sí? Como .phd. Listo. Y pues ahora abro mi archivo. Y pues se abrió acá. Ujú. Este es el programa ¿y de cuarto? De este cuarto. No, les dije que como la mayoría no lo tienen, pues ahorita voy a usar un editor de texto plano. Ujú. Ahorita, si hay tiempo al final, ya voy a pasar esto a Quartus, pero ahorita nada más lo que me interesa es que entiendan la sintaxis, no que vean, no tanto que vean el programa, ¿va? Va, Ujú. gracias. Bien, entonces, pues vamos a empezar. Primero, dijimos que mis archivos VHDL deben de tener 3 partes. En VHDL los comentarios se ponen con doble guión. ¿Cuáles son las partes que debe tener un archivo VHDL? Díganme. La librería y la identidad. ¿La librería va dónde? ¿En qué sección va la librería? La biblioteca. El encabezado. Encabezados, muy bien. ¿Cuál era la otra sección aparte del encabezado? Entidad, muy bien. ¿Y cuál era la otra sección, la última? No, la entidad es la caja negra. La arquitectura. ¿Sí? Ahí está. Esas son las 3 secciones que debe llevar todo archivo VHDL. En el encabezado, pues dijimos que íbamos a cargar mi biblioteca y la cargábamos con el comando library y el nombre de mi biblioteca. ¿Cuál era la biblioteca que siempre, siempre, siempre debo cargar? Y triple en VHDL los comandos terminan con punto y coma. Luego tengo que decirle, de esa biblioteca usa un paquete. ¿De cuál biblioteca? De la IEEE, porque puedo tener varias cargadas. Y vamos a utilizar el paquete de funciones estandarizadas, lógicas, revisión 1164, y quiero todas las funciones. O sea, cárgame la AND, la OR, la NAND, la NOR, la NOT, XOR, XNOR. Listo. Ahora, sigue la entidad. En la entidad, importante, mi entidad pues se tiene que llamar como se llame mi archivo. ¿Cómo se llama mi archivo? Entonces, la entidad la empezábamos a definir con el comando entity. Y el nombre de la entidad, como1. Is. Y abrimos declaración de puertos. Port. Y vamos a poner ahí los puertos que voy a definir. Les voy a poner aquí la guía para los puertos. Un comentario de ayuda. Los puertos, otra vez, se definen por nombre
Refugio, cierre micrófono. Por nombre, dos puntos, el sentido en el que va el puerto y el tipo de dato que usa el puerto. Entonces, ¿cuántos puertos tiene mi compuerta? Dos, el A No. y el B. 3. ¿Cuáles son? A, B, Bien, entonces vamos a definirlos uno por uno. ¿Con cuál quieren que empiece? Ok, entonces A, dos puntos. ¿Y A qué es? ¿Entrada o salida? ¿Cómo defino entradas? No. input. In. In. Y es de tipo std-logic. Para eso cargamos el paquete. Ok. ¿Cuál otro puerto tengo? B. B. ¿Y B qué es? ¿Entrada o salida? Entrada. Y es de tipo std-logic. Listo. ¿Y cuál otro puerto tengo? X. ¿X qué es? ¿Entrada o salida? Salida. Y lo defino como std-logic. Ahora, importante. El último puerto no lleva punto y coma. No va a llevar punto y coma. ¿Alcanzan a ver el texto ahí todavía? Bien. Entonces, ¿por qué no lleva punto y coma el último puerto? Cuando ustedes sintetizan el lenguaje VHDL, el sintetizador agarra todo su código, o sea, todo su texto, y del código ASCII de 16 bits va a volar los 8 bits superiores, es decir, los va a ignorar. ¿Qué se va en esos 8 bits superiores? En esos 8 bits superiores se va primero el identificador de mayúsculas y minúsculas. Entonces en VHDL da lo mismo utilizar mayúsculas que minúsculas. ¿Qué otra cosa se va? El identificador o la extensión de caracteres especiales. Entonces en VHDL no hay ñes, no hay acentos, no hay caracteres romances ni cirílicos. Entonces si utilizan ustedes cualquiera de esos caracteres va a explotar su simulador. ¿Qué otra cosa se va? El identificador de los enters. El enter no existe cuando yo compilo el lenguaje VHDL. Eso significa que su sintetizador, así tengan ustedes 10 millones de líneas de código, el sintetizador va a ver todo como si fuera un renglón gigante. Por lo tanto, estas declaraciones de puertos que hicimos en realidad se van a ver dentro de un solo renglón. El último puerto no lleva punto y coma porque ahorita lo que yo hice fue, por ejemplo, el simulador va a ver esto, port, paréntesis, A, dos puntos, algo, punto y coma para separarlo del otro puerto, B, dos puntos, algo, punto y coma para separarlo del otro puerto, X, dos puntos, algo, y ahí se acaba mi descripción. Si se fijan, el punto y coma nada más son para separar los puertos intermedios. El último no lleva punto y coma porque no hay ningún otro puerto. Entonces, este ya nada más lleva el cierre del comando port. Por eso, el último puerto nunca va a llevar punto y coma. Y ese es el error que van a cometer de forma más común. Le van a poner un punto y coma aquí. ¿Sí? El otro error es que no van a poner punto y coma en algún lado donde sí lo necesiten. Ok, y finalmente mi entidad debe cerrarse y la cierro con el comando end y el nombre de la entidad que dijimos que era com1. Listo. Ya está. Ahí está mi primera descripción en VHDL. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No, profe, yo sí lo entendí bien. Bien. Todo bien. Todo bien. Ok, entonces seguimos.
Profe, otra pregunta. Ujú. Eh, ahí utilizó el STD Logic porque utiliza los formatos que había dicho A, B, X, Z y las demás. Si solo fuera binario sería STD, ¿verdad? Bit. Ujú. Bit, ok. Sí, o sea, si yo fuera a trabajar nada más con datos que sé que solo pueden valer unos o ceros, pues lo declaro como tipo bit. Nosotros siempre vamos a utilizar el stdlogic porque estamos simulando un sistema que tiene propiedades eléctricas. Es decir, a lo mejor yo en algún momento quiero definir una salida como alta impedancia, o sea, que está desconectada. O a lo mejor quiero definir una entrada como no tiene valor inicializado, o sea, un registro que desconozco su valor. O a lo mejor quiero tomar una salida como ignórala, entonces le pongo un guión que no se tome en cuenta. Si yo no fuera a usar ninguna de esas funciones, pues sí puedo utilizar sin problemas el tipo bit. ¿Sí? No sé si respondo su pregunta. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? Ok. Bien, entonces seguimos. Y pues aquí en las diapositivas, ahí está, ahí van a encontrarse el código que hicimos ahorita. ¿Sí? Ahí está mi código. Ahora voy a hacer otra compuerta. Voy a hacer esta compuerta que está en la imagen. Entonces, pues hago la carpeta del proyecto correspondiente. Com2. Me meto. ¿Cómo se va a llamar mi archivo? Pues com2bhd. com2.bhd. Lo abro. Y otra vez, ¿cuáles son las tres secciones que debe llevar todo archivo VHDL? Encabezado. Ok. Y arquitectura. Encabezado o cabeceras. Ahora le voy a poner cabeceras. Sí, es lo mismo. Encabezado y cabeceras. ¿Cuál es la otra? Entidad, muy bien. ¿Y cuál es la otra sección? Muy bien, arquitectura. Listo. Ahora, ¿cuáles cabeceras va a llevar este? Pues las de siempre, no necesitamos ninguna otra cosa. Entonces, las que ya habíamos usado, library y triple E. Y luego, ¿cuál comando sigue? Use. ¿Y qué voy a usar? Y triple E, ajá, ¿qué más? Alt. No. STD, STD, No, STD-bajo. ajá. 11, 11 no recuerdo. 1164, bien. Y ahora sí, punto all, punto y coma. En VHDL mis comandos terminan con punto y coma. Listo, ahí está la cabecera. Entidad, ¿cómo empiezo a describir una entidad? Mm, mm, no. Entity. Y ahora sí, el nombre de la entidad se llama com2. ¿Qué sigue? No, is. Y ahora sí, port. Y mis puertos. ¿Cuántos puertos tengo aquí? 4. Entonces, acuérdense, es nombre del puerto, dos puntos, sentido y tipo. Entonces, ¿cuál puerto pongo primero? A. Ok, entonces A, dos puntos. ¿Qué sentido tiene A? Entrada. ¿Y de qué tipo es? Todos los que vamos a hacer ahorita son STD Logic. Listo. ¿Cuáles puertos siguen? B. B. ¿Cuál sigue? C.
Y C, dos puntos, entrada y SST de logic. ¿Cuál puerto sigue? X. Dos puntos. ¿X qué es? ¿Entrada o salida? Salida, muy bien. STD-logic y no lleva punto y coma. ¿Sí? No va a llevar punto y coma. Ahí está, listo, terminado. Bueno, me faltan las arquitecturas, pero al menos la entidad y las cabeceras ya están terminadas. Ahora, aquí ya vamos a ver cómo simplificar un poquito más el código. Si yo tengo puertos que son del mismo tamaño, del mismo sentido y del mismo tipo, puedo declararlos juntos. Entonces, por ejemplo, A, B y C, los tres son entradas, los tres son de un bit y los tres son ST de logic. Entonces, puedo declarar A, B y C juntos. ¿Cómo se declaran? Así. A, B, C. Listo. Y ahí ya pues ya me ahorro dos líneas de código. ¿Sí? Si fueran de salida sería lo mismo, nomás agregar coma y... Sí, variables. si fueran varios de salida, pues puedo añadir los nombres. No son variables, son etiquetas. ¿Sí? Variables en VHDL existen, que se definen como dos puntos igual. O sea, no confundan. O sea, es el nombre. Ujú. ¿Qué sigue? ¿Qué falta después del port? Después de cerrar el port con el paréntesis y el punto y coma. End. ¿Y qué lleva? Com2. Muy bien. Listo. Ahí se acaba mi entidad. ¿Se entendió hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Ok, seguimos. Vamos a ver otro caso. Y ahí está lo que acabamos de definir. Vamos a ver ahora este circuito. Va a venir para acá. Y ahí me dice la imagen que se llama medio zoom. Entonces pues voy a hacer la carpeta del medio zoom. Y voy a crear el archivo del medio zoom. .vhd. Ahí está. Ok, otra vez. ¿Cuál es la primera sección del archivo? Cabecera. Muy bien, cabeceras. ¿Cuál es la segunda sección? Biblioteca. Entidad. ¿Cuál es la última sección? Arquitectura, muy bien. Ahí está. Y pues vamos a empezar, ¿sí? Otra vez las cabeceras van a ser las mismas. ¿Cómo empiezo las cabeceras? Ajá, ¿y cuál comando uso? Library. Y triple E. ¿Qué sigue? Use. ¿Qué uso? Ujú. Triple E. Punto. Ujú. ¿ST de qué? Y un valor. Ujú. ¿Qué más? Un No, falta. Un 64. bajo 11. Punto. Ahora sí. Muy bien. Entidad. ¿Cómo empiezo la entidad? Entity. Adiós. ¿Cómo se llama mi entidad? Medio zoom. Medio zoom.
is. ¿Qué sigue? Port. Por Abro y cierro paréntesis, punto y coma. ¿Y cuántos puertos tiene este circuito? 4. ¿Cuántos de entrada y cuántos de salida? Dos y dos. Entonces, como los dos de entrada tienen el mismo sentido, el mismo tamaño y el mismo tipo, los puedo declarar juntos. O sea, A, B, dos puntos. ¿Y de qué sentido son? Entrada, y son std-logic. Listo. ¿Cuáles son los otros puertos? sum, Como los dos son salidas, o los dos son de un bit y los dos son std-logic, los puedo declarar juntos. Sum y CO. Dos puntos. ¿Y cómo declaro salidas? Out. std-logic. Y estos, como es el último arreglo de puertos, no llevan punto y coma. Listo. ¿Qué me falta para terminar la entidad? End. Medio zoom. Adiós. Ahí está. Punto y coma. Listo. ¿Ya se entendió cómo funciona esto? sí, Está el problema pues de que como es mucho código para describir una sección, se vuelve, o sea, si nada más se los hubiera explicado o lo hubieran leído así tal cual lo puse en las diapositivas, pues es confuso. Pero ya vieron que ya utilizándolo, pues es nada más habituarse y son muchas cosas repetitivas, ¿sí? O sea, no tiene en realidad mucho chiste, es trivial esto. Vamos a hacer un último ejemplo, ¿sí? Antes de pasar a lo que son las arquitecturas. Vamos a hacer este circuito. Y ahí está. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Bien, voy a hacer su carpeta. Entonces, sum 1b. Y pues creo el archivo sum1b.bhdl. Lo abro. Y otra vez. Primera sección, ¿cuál es? Cabecera. cabecera, Cabeceras. Ahí está. ¿Y qué va en las cabeceras? Library. Library. use, ¿Y cuál biblioteca voy a cargar? y triple IEEE, muy bien. IEEE, punto y coma. Luego, use. ¿Y qué pongo en use? y Ujú. triple punto st Ujú, guión ujú, bajo logic ujú, 1164 guión bajo, guión bajo 1164. Muy bien. Punto all. Listo. ¿Cuál sección sigue? Entidad. ¿Cómo empiezo la entidad? Entity. ¿Y cómo se llama mi entidad? Sum 1b. Is. ¿Qué sigue? Port. ¿Qué más? ¿Cuántos puertos tengo en total? A, coma, B, coma, Ok, entonces A, B, CI. Ajá. Ujú. puntos, Entradas. ¿Y de qué tipo son? std-logic. Listo. ¿Qué más? so, Ujú, co,
dos puntos out. Ujú. STD. Bien, std-logic. Y este, como es el último arreglo de puntos, de puertos, no lleva punto y coma. Listo. ¿Qué me falta para terminar la entidad? En sum 1b. Sum 1b. Listo, ahí está mi entidad terminada. Entonces, así se define un sistema como el que tenemos en la imagen. Ahora, si se fijan, estuve revolviendo mayúsculas y minúsculas. ¿Por qué? Para que vean que eso no afecta la sintaxis de mi sistema, ¿sí? El editor que estoy utilizando yo me detecta la sintaxis sin importar si son mayúsculas o minúsculas, ¿sí? Y va a dar lo mismo. De hecho, como al sintetizar el software, automáticamente todo se convierte en minúsculas, pues yo podría escribir incluso revuelto, es decir, puedo escribir en moxito, puedo escribir así, ¿sí? Y no pasa nada. Esto es lo mismo que esto, ¿sí? No pasa nada. ¿Sí se entiende esto? Bien. Ok, ahora, ya que ya vimos lo que es ejemplos de descripciones de entidades y de cabeceras, vamos a lo que es la arquitectura. La arquitectura es donde voy a definir cómo opera el circuito integrado, ¿sí? Donde especifico las funciones que se realizan, cuáles son las relaciones que hay entre señales de entrada y señales de salida, voy a describir los eventos que suceden en mi sistema. Y las arquitecturas pueden ser, hay varias formas de describir una arquitectura. Las tres más básicas serían forma estructural, comportamental o por flujo de datos. Después vamos a ver eso, ¿sí? Nada más para que lo conozcan. La arquitectura va a tener dos subsecciones, que son las declaraciones, donde yo asigno variables, constantes, señales auxiliares, componentes externos, todo eso lo declaro en las declaraciones. Y tengo la sección de asignaciones, que es donde voy a darle valores a variables, variables, señales o salidas. La sintaxis para describir una arquitectura es, empezamos con el comando architecture, el nombre que le voy a dar a la arquitectura, siempre y cuando sea diferente de la entidad. Mi entidad y mi arquitectura no pueden tener el mismo nombre, ¿sí? Luego uso el comando of y le doy el nombre de la entidad. ¿Esto por qué? Porque aunque nosotros ahorita estamos utilizando archivos VHDL con una sola entidad y van a tener una sola arquitectura, yo podría poner en un solo archivo varias entidades y varias arquitecturas. Entonces, o cargarlas, cargar un archivo VHDL como si fuera, puedo incluirlo o puedo cargarlo dentro de otro archivo y funcionan como si fuera un solo texto corrido. Entonces, técnicamente puedo tener varias arquitecturas y varias entidades en un solo archivo. Así que necesito forzosamente relacionarlos, es decir, necesito decir, esta arquitectura pertenece a esta entidad. Para eso es el of entidad. Empiezo otra vez con el comando is, hago las declaraciones que voy a hacer y luego paso a las asignaciones. Y las asignaciones empiezan con el comando begin, ¿sí? Vamos, y termina la arquitectura en general con el comando end y el nombre de la arquitectura, así como la entidad. Vamos a hacer la arquitectura ahorita de la compuerta AND, ¿sí? De esta que teníamos acá. Entonces, arquitectura. Dijimos que tiene dos secciones o dos subsecciones, que son, le voy a poner aquí con doble comentario, son las secciones de asignaciones, sección de declaraciones y sección de asignaciones. Declaraciones. Para esta compuerta pues yo no necesito declarar ninguna señal interna, ni mandar llamar ningún componente externo, nada. Entonces pues las declaraciones me las salto y me voy directo a las asignaciones. Y las asignaciones quedamos que empiezan con el comando begin. Y las asignaciones, de una vez déjenme cerrar las asignaciones y la arquitectura. Se cierran con el comando end
y el nombre de la arquitectura, que todavía no le pongo nombre a mi arquitectura. Vamos a iniciarla. Arquitectura se inicia con el comando architecture y tengo que darle un nombre. ¿Qué nombre le doy a la arquitectura? Díganme. Se puede poner el mismo que tiene. No, prohibido. No afecta. Entonces sí afecta que sea lo mismo de cómo. Sí, no puede ser el mismo nombre. Podría ser com and. Podría ser command, por ejemplo. Sí. Ahí está. Of y la arquitectura a la que pertenece, que sería, perdón, a la entidad a la que pertenece, que sería como uno, is. Y ahora sí ya me vengo para acá. ¿Sí? Termino la arquitectura, ya tengo nombre, se llama command. Punto y coma, listo. Y las asignaciones pues se van a hacer así, es señal, ya sea una salida o una señal interna. Y para decir que recibe voy a usar el símbolo menor que y el igual. En VHDL eso se interpreta como flecha de asignación, es decir, señal va a recibir la siguiente función o el siguiente estímulo, ¿sí? Listo. Función o valor. Entonces, pues vamos a hacer las asignaciones. ¿Cuáles? ¿Tengo señales internas? No. ¿Tengo salidas para esta compuerta? ¿Cuáles salidas tengo? Ahí, así es. Entonces, mi única salida es X. Y X va a recibir un valor. ¿Qué recibe X? Señal. Así es, recibe la operación AND de A con B, o sea, A en función AND con B. Listo. Ahí está la arquitectura de mi compuerta. Se acabó. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer ahora, esto también está en las diapositivas. Vamos a hacer ahora la arquitectura del otro ejemplo que había hecho, del COM2. Vámonos a la arquitectura. ¿Cómo empieza la arquitectura? ¿Cuál es el comando que empieza la arquitectura? Architecture, muy bien. ¿Qué nombre le pongo a esta arquitectura? Comando. ¿Comando? Command Com 2. and dos. Sí, le puedo poner ese, pero es muy poco distintivo, entonces, para que vean que le pueden poner cualquier nombre. Listo. Entonces, sí, porque si no, corren el riesgo de ponerle nombres muy poco descriptivos o que no les dan, o sea, no tienen ningún sentido para ustedes. O sea, programen para ustedes, no programen para la computadora. Entonces, ya leí nombre de mi arquitectura. ¿Qué sigue? Of. ¿De quién es esta arquitectura? Com2 is. Muy bien. ¿Y qué sigue? No, siguen declaraciones, pero no voy a hacer ninguna declaración. Y luego siguen, ahora sí, asignaciones. ¿Y las asignaciones cómo empiezan? Ahora sí, con el begin. Y vamos a terminar. Voy a cerrarla de una vez porque luego se me olvida cerrarla. ¿Cómo cierro? End y el nombre de mi arquitectura. Listo. Y las asignaciones quedamos que era una señal que recibe alguna función o un valor. Bueno, déjenle quito el acento aquí porque si no luego voy a tener problemas. Y ahí está. En esta compuerta, ¿cuál es mi salida? X, es la única salida que tengo. Entonces, X va a recibir ¿qué? ¿Qué recibe X? A, B, C. ¿En qué función? AND. AND. Entonces, aquí voy a ponerle A en función AND con B y esas dos en función AND con C. ¿Sí? Y listo.
Ahí está mi arquitectura. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esta arquitectura, bueno, más bien, esta asignación que acabo de hacer ahorita, dependiendo del sintetizador y del compilador que estén usando, a veces no se la soporta así. Si el sintetizador o compilador que están usando es muy primitivo o muy básico, los va a forzar a que hagan las asignaciones por pares, es decir, así. O sea, primero hacen la AND de A y B y luego el resultado de esas la mandan a una AND con C, ¿sí? El Quartus sí soporta hacer esto, o sea, yo podría poner aquí 5, 6 o 10 señales y no pasa nada, pero si en algún momento les marcan errores a algún otro compilador, porque hay muchos en el mercado, pues nada más agrúpenlas por pares, ¿sí? Ok. ¿Se entiende lo de la arquitectura? Bien, vamos a hacer Sí. el ejemplo del medio sumador ahora. Si venía acá, sí, ahí está. Medio sumador, entonces medio sum. Otra vez, arquitectura, ¿con cuál comando comienza? Architecture, bien. Architecture. ¿Cómo se va a llamar esta? Medio No, sum. esa es la entidad. Ah, no, no puede ser el mismo, cierto. Medio sub 1. Puede ser medio sum 1, pero como eso puede generar confusiones y es poco creativo, pues pónganle cualquier otro nombre, ¿sí? Is. Y luego, ¿qué sigue después de declarar la arquitectura? Designación. Ajá, asignaciones. No tengo ninguna asignación y voy a pasar... Ah, no, son declaraciones. Designación. Declaraciones. No tengo ninguna declaración, voy a pasar directo a las asignaciones. ¿Y las asignaciones cómo empiezan? Con el begin. Y ahora sí es una señal que recibe un valor o función. Pero, como a mí se me olvida a veces, voy a cerrar de una vez mi arquitectura. End y el nombre de la arquitectura. Listo. Y pues ya nada más hago mis asignaciones. Ahora, ¿cuántas salidas tenemos aquí? 2. Entonces, tengo que hacer una asignación para cada salida. ¿Cuál quieren que haga primero? Ok, entonces sum. ¿Sum qué recibe? A y B. ¿En función qué? Ah, XOR. Ese es un XOR. O sea, es A XOR con B. ¿Y cuál otra salida tengo? CO, se va. que recibe ¿a quién? A y B. A y ¿En B. función qué? And. En función AND. Listo, ahí está mi arquitectura. Esta es la arquitectura de este sistema. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora vamos a hacer, voy a iniciar el programa, ¿sí? Ya vamos a entrar a Quartus. Vamos a iniciar el Quartus. Entonces, déjenme acá, ¿dónde está el Quartus? Aquí está. Vamos a correr Quartus. Bien, si ustedes ya lo tienen y lo corren, pues se va a aparecer a este, nada más yo le puse el modo oscuro. Y pues esta es la interfaz básica, ¿sí? Aquí tenemos 4 ventanas, que déjenme hacer un proyecto nuevo. ¿Cómo hacemos un proyecto? File, New Project Wizard,
Y pues aquí me dice, bienvenido, vamos a crear un proyecto, siguiente. Y lo primero, lo mismo que hacía ahorita yo manualmente, escogemos la carpeta donde va a ir ese proyecto. Entonces, aquí está mi home. Yo voy a escoger una carpeta ahí, por cuestiones, de carpetas virtuales o de enlaces simbólicos. Yo tengo forzosamente que utilizar esta carpeta que se llama Verilog. Si ustedes como están en Windows, pues no tienen esta restricción, ¿sí? Voy a crear yo aquí una carpeta nueva, la que tenía en el navegador, que se llame 21A, por ejemplo. Y adentro de 21A voy a hacer el folder, vamos a hacer el com1, entonces com1. Choose, listo. ¿Y cómo se va a llamar mi proyecto? Pues com1. Listo. Siguiente. Proyecto en blanco. No vamos a cargar ningún archivo. Y aquí hay que configurar la tarjeta. La que nosotros usaríamos si estuviéramos en clases presenciales, pues es una Max 2. La Max 2 no es en realidad una FPGA, es una CPLD, que es como la prima fea y pobre de las FPGAs. Pero pues tiene la ventaja de que son ultra baratas. Una tarjeta Max 2, si la mandan traer desde China, anda costando, dependiendo de si hay ofertas, entre 150 y 250 pesos. 150 y 250 pesos. Si las compran en el Mercado Libre, pues le salen como en 400 pesos, pero usualmente se las pido al inicio del semestre y ya alcanzan a llegarles si las piden de China a mitad del semestre, que es cuando vamos a trabajar con ellas. La Max 2 se configura aquí. Aquí configuran la tarjeta para la que vayan a hacer su proyecto. Por ejemplo, en familia escogeríamos Max 2. Acá donde dice empaquetado, pues es el empaquetado TQFP, que son esos que les mostré en las diapositivas. Esos son empaquetados TQFP, los que venían en los aparatos. Por ejemplo, el que venía en el Eco, el que venía en el emulador de Nintendo, o el que venía pues en todos, de hecho, es empaquetado TQFP. La que ustedes pueden comprar pues es la de 100 pines, tiene una velocidad grado 5 y es la 240, entonces se selecciona acá la 240 T100C5. Siguiente, y aquí donde dice Simulation, pues verifican que diga Model Sim Altera, o sea que estén utilizando el simulador abierto, gratuito. Y acá en Formats no vamos a usar Verilog, vamos a usar VHDL. Siguiente, y me va a dar un resumen de lo que configuré y ya finalizar. Y ahorita me va a hacer mi proyecto. Este proyecto pues está en blanco. Aquí lo que están viendo en gris que dice Quartus Prime es el visualizador de archivos o por ejemplo el editor de texto. Aparte tengo otras tres ventanas. Acá a la izquierda tengo esta ventana que es la ventana de navegación, ¿sí? O navegador de proyectos. Aquí yo puedo ver los archivos que tiene mi proyecto, las instancias que estoy utilizando, la jerarquía, los niveles de jerarquización precisamente, todo eso. Luego en esta ventana, que es la de tareas, puedo ver qué es lo que se está ejecutando una vez que mande a compilar mi programa o si intento hacer alguna otra tarea. Y acá abajo, esta es la ventana de mensajes. Aquí van a salir todos los mensajes de depuración del sintetizador. Entonces vamos a hacer el COM1. Y lo primero que hay que hacer pues es hacer mi archivo VHDL. O sea, lo que yo hacía manualmente, aquí lo vamos a hacer con este iconito de Control N o New, ¿sí? Le doy clic a la hojita en blanco y digo, hazme un archivo VHDL. Ok. Y ya, me genera un archivo genérico, si se fijan se llama vhdl1.vhd, pues porque está en blanco el archivo. Ahora, como me da flojera volver a hacer todo, voy a traerme todo lo que ya había hecho del COM1 y pues nada más lo voy a pegar acá, ¿sí? Y ahí está mi sistema. Lo guardo. Y si se fijan, ya cuando lo voy a guardar automáticamente detecta el nombre de la entidad y me dice, ¿sabes qué? Tu archivo debería de llamarse COM1. Entonces no lo voy a contradecir y lo voy a guardar así. Y listo.
Ya de aquí, como es un sistema muy simple, pues podemos empezar a sintetizarlo. Acá arriba van a encontrar varias herramientas. Estos tres que parecen botones de play, en realidad son niveles de compilación. Este primero, que no tiene, que es nada más el triangulito azul, es la compilación completa, es decir, va a tomar el código, va a revisar la sintaxis, lo va a sintetizar, va a hacer un ejecutable, lo va a ligar, si describí un arreglo de pines, lo va a ligar a ese arreglo de pines, va a hacer lo que se llama el posicionado y enrutado, que es seleccionar las LUTs que tienen, que están en mi sistema y conectarlas y otras cosas, ¿sí? Si yo utilizo cualquiera de estos dos son alternativas al de compilación. Estas son, digamos, pasos inferiores o compilaciones a medias, ¿sí? El análisis y elaboración, pues nada más va a revisar mi sintaxis y va a elaborar o a hacer el archivo de programación. Y el análisis y síntesis nada más va a revisar la sintaxis y hacer un ejecutable, ¿sí? Entonces, estas son las tres opciones de compilación que tenemos. Como ahorita es un archivo muy sencillo, pues no tiene mucho caso hacer, o sea, estas tres van a durar lo mismo, o sea, es tan pequeño el sistema que da lo mismo si hago la compilación completa a si hago la compilación a medias. Ya cuando avancemos, eso no va a ser el caso, van a ser programas grandes y la compilación completa tardaría mucho. Por lo mismo de que la compilación tarda bastante, yo no quiero que si mi compilación se va a tardar 25 minutos, poner a compilar y esperarme 20 minutos para que me diga el programa, ¿sabes qué? Te faltó un punto y coma, regrésate. Para revisar nada más la sintaxis de mi programa, que todo esté bien escrito, voy a usar este icono de aquí, ¿sí? Este que tiene una hojita en blanco con el simbolito de play y una palomita verde. Este es para analizar la sintaxis del archivo. Le doy ahí y me va a revisar que no tenga yo ningún error sintáctico, ¿sí? Me va a dar ahorita un warning porque no he configurado el número de procesadores para mi sistema, ¿sí? Entonces es el único warning que debería tener yo ahorita y debería terminar el análisis sin problemas, a menos que me haya equivocado yo en alguna parte, que puede suceder. Y ahí está, me dice que fue la compilación, bueno, el análisis fue exitoso, hay 0 errores y una advertencia, ¿sí? Le doy al iconito de iniciar compilación para que vean lo que se tarda la compilación completa. Acá en la ventana de tareas me va a decir qué está haciendo. Ahorita está analizando y sintetizando. Se va a tardar un rato haciendo el análisis. Ya terminó el análisis. Ahora está haciendo el acomodo o el place and route, la posicionado y enrutado. Análisis de tiempos y va a hacer una netlist. Y listo, ¿sí? Ya terminó la compilación. Ahora, cuando terminamos la compilación, lo que sigue es hacer la simulación para estar seguros de que mi programa funciona. ¿Cómo hago la simulación? Yo ahorita no la voy a hacer completa, la vamos a dejar para cuando ya tengan ustedes el software. Le dan aquí otra vez a Control New, bueno, a New, y seleccionan University Program BWF, que es visualizador de waveforms o de forma de onda. Le dan OK y se les va a abrir otra ventana que es esta, ¿sí? Aquí es donde yo hago las simulaciones. Vamos a, por ejemplo, si yo quiero hacer la simulación, ya que compilé, si no he compilado no puedo hacer simulación, le voy a dar en Edit, Insert, Node or Bus, y pues le voy a decir que me encuentre los nodos y me los liste, y ya me va a listar los nodos del sistema que acabo de compilar. Los quiero todos, entonces le doy aquí a la doble flechita, tráetelos todos, OK, OK. Y pues ya aquí yo les doy valores a
a esos nodos o a esos pines de mi circuito. ¿Sí? Ya la siguiente clase veremos, primero veremos que hay un error, hay un bug, dependiendo de la versión que tengan del sistema. Y vamos a ver cómo hacer la simulación ya de forma detallada. ¿Preguntas hasta el momento? Está Bien. Entonces voy a guardarlo. Y cierro el programa. Entonces bájense el Quartus. Ya casi terminamos, ya casi nos vamos. Nada más una cosa rápida. Bueno, VHDL. Ahora, la arquitectura de una FPGA, lo que les mencionaba ahorita de los LUTs y las ALMs. La FPGA tiene una arquitectura diferente a la de un microprocesador. Díganme cuáles son las partes básicas de un microprocesador. O de un microcontrolador. Las partes básicas, o sea, los bloques fundamentales que forman un micro. Sería Ujú, la ujú, ujú, sería RAM, lo que vendría siendo la señal de reloj, ujú, eh, Registros, unidad de ujú. control. Así es. Las partes básicas de un procesador, pues son como mencionaban sus compañeros, las memorias, RAM y ROM, que la ROM es donde está el programa, la RAM es donde se guardan los datos, el contador de programa, que es lo que está leyendo la ROM y le está diciendo al procesador, base en esta instrucción, precisamente el bloque de ejecución o el procesador en sí, lo que está procesando las instrucciones, una unidad aritmética lógica y pues registros de memoria o la memoria caché o la scratchpad memory. Entonces esas son las partes básicas. En una FPGA, en lugar de tener yo todos esos bloques, lo que forma en sí mi FPGA son muchos arreglos de lo que estamos viendo en la pantalla, que es un pequeño arreglo de multiplexores. ¿Sí? Estos multiplexores están conectados a memorias. ¿Sí? Esta memoria que vemos ahí, ese RAM o RAM estática, es una RAM de 4 bits, el bit W, el bit X, el bit Y y el bit Z. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacen esos bits? ¿Qué hacen esos bits? Vamos a ver. Si, dependiendo de los valores que tengan A y B son entradas de un bit y F es una salida. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los valores que tengan A y B, en F se va a ver el contenido de una de estas memorias. ¿Sí? En F se va a ver el contenido de una de estas memorias. Voy a hacer un archivo nuevo. Entonces, voy a hacer una tabla de verdad que es B, A y tengo F. ¿Sí? Entonces, como son de un bit A y B, pues nada más tienen un posible valor cada una, entonces eso me da 4 combinaciones, que son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Es decir, si B vale 0 y A vale 0, si B vale 0 y A vale 1, si B vale 1 y A vale 0, o si las dos valen 1. Cada una de estas combinaciones de entradas va a activar diferentes multiplexores y va a hacer que la salida se conecte a una de esas 4 memorias. Si A y B están en 0, pues nos conectamos a W. Si A está en 1 y B en 0, nos conectamos a X. Si A está en 0 y B está en 1, nos conectamos a Y. Y si las dos están en 1, pues la memoria se conecta a Z. ¿Sí? Ahora, estos bloques de memoria es lo que yo escribo cuando programo una FPGA. Entonces, dependiendo de lo que yo escriba en esos bloques de memoria, yo puedo hacer que este pequeño bloquecito que se llama lookup table o LUT o tabla de búsqueda emule el comportamiento de alguna compuerta lógica. Por ejemplo, supongan que yo escribo estos valores en la SRAM. Digo que W vale 0, X vale 1,
Y vale 1 y Z vale 1. Eso significa que cuando las entradas estén en estos valores, a la salida se van a ver los valores de acá. ¿Esta a qué compuerta lógica emula? A la compuerta. No, Ah, no. a la compuerta OR. Perdón. ¿Sí? Esto emula el comportamiento de una compuerta OR. Entonces, si yo escribo estos valores aquí en la SRAM, esta LUT va a funcionar como si fuera una compuerta OR. ¿Qué pasa si ahora yo cambio los valores que están en la RAM estática y los pongo así? Ay. ¿Qué compuerta es esa? Ahora sí es la AND. Entonces ahora estoy emulando una AND. ¿Y qué pasa si yo escribo estos valores? ¿Qué compuerta estoy emulando? Esta es no. Casi, pero no. Esta es una XNOR o una XOR negada. Y si yo escribo estos valores en los registros, ¿qué compuerta es? Ahora sí es la XOR. ¿Sí? ¿Se fijan entonces? Yo puedo simular cualquier compuerta con una LUT. Yo tomo varias LUTs. El problema con esta pues es que nada más tiene dos bits de entrada. Pero hay compuertas lógicas de varias entradas. Entonces yo agarro varias LUTs, las pego. Y lo que voy a tener es un bloque como el de acá. ¿Sí? Esto se llama módulo aritmético lógico, que es análogo a lo que sería la ALU en un microprocesador. En la FPGA no tenemos ALU, tenemos ALM. La ALM igual tiene un bloque de LUTs que hacen las operaciones lógicas, así como las definimos ahorita. O sea, puedo emular cualquier comportamiento lógico. Pego varias LUTs, entonces ahora tengo una super LUT de 8 entradas y de 2 salidas. Y además los valores de las salidas de la LUT van a sumadores lógicos. Entonces estos dos bloques de suma me dan capacidades aritméticas. Acuérdense que en dispositivos electrónicos ustedes pueden hacer la gran mayoría de las operaciones aritméticas con puras sumas, ¿sí? Por ejemplo, la suma es suma. La resta es suma complementada. La multiplicación es suma iterada. La división la pueden hacer con suma iterada complementada, ¿sí? Las potencias son sumas iteradas, ¿sí? Casi todas las funciones aritméticas, bueno, las más simples, las pueden hacer con puras sumas. Y además, yo conecto un bloque de registros de memoria a la salida de mi sistema. Entonces, además de poder hacer operaciones lógicas y aritméticas, puedo guardar datos. ¿Sí? Este es mi bloque ALM. Este es el bloque, digamos, especializado de mis FPGAs. Si yo reviso una FPGA, lo que voy a ver adentro es esto. Voy a tener un montón de ALMs, ¿sí?, conectadas entre sí. Las ALMs están conectadas con estos cuadritos anaranjados o amarillos que se les dicen fusibles, aunque en realidad no son fusibles. Son, dependiendo de la tecnología, o multiplexores o con puertas de paso o con puertas lógicas. Pero voy a tener estos cuadritos y estos cuadritos me van a permitir a mí hacer las interconexiones entre las ALMs. O sea, puedo hacer que se comuniquen entre ellas y puedo conectar ALMs para tener funciones más grandes, o puedo hacer procesamiento en paralelo, o puedo mandar funciones a diferentes ALMs configurando esos cuadritos y las conexiones que se hacen, y puedo crear caminos entre las ALMs para hacer que funcionen entre ellas. ¿Sí? Y yo puedo modificar esos caminos de interconexión al momento de que yo programo la FPGA. Si yo reviso la FPGA por dentro con un microscopio, lo que voy a ver es esto, que es análogo a esto que les estoy mostrando aquí. Si lo vemos en el microscopio, esos cuadros negros que se ven adentro del integrado, los cuadritos plateados alrededor, son los pines o los pads de la FPGA. Y los cuadritos negros que se ven al centro, bueno, en la parte del núcleo, son las ALMs. Y esas líneas grises que parecen costillitas o costuras son las líneas de interconexión entre las ALMs. ¿Sí? Entonces ahí está la estructura de una FPGA. Así es como replico hardware en una FPGA. ¿Se entiende todo hasta aquí?
Sí. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, vamos a dejar la clase hasta aquí. Eh, consíganse el Quartus de tarea, pues ya la siguiente clase ya lo vamos a empezar a trabajar ahora sí. Consíganse el Quartus y si pueden, pasen el código de los ejemplos de los casos que vimos hoy, pásenlo ya a su Quartus. ¿Sí? Pásenlos en Quartus. No importa que no lo simulen,